poner tu historia al servicio de otros es literal contar todas las batallas que has atravesado. ¿Por qué? O sea, mi historia de corazón roto, que es la más potente, lo peor, que siempre digo, ¿no? Y en mi libro dice, lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado, porque en serio fue la peor etapa de mi vida, en serio fue una depresión donde yo no veía, yo veía negro, yo no veía futuro, no veía esperanza, no veía salir adelante. Y algunos pensarán, hey, un corazón roto, no pasa nada. Una enfermedad terminal, eso sí, ¿no? Tal vez, pero no importa, el tema es cómo lo percibe el individuo. El individuo que entra en ansiedad, depresión, en una espiral descendente de dolor, no importa si es por un duelo, por una adicción, por una codependencia, no importa cuál es el catalizador. Lo que importa es que estás llegando a un momento de tocar fondo, estás llegando a una noche oscura del alma donde nacen cosas. Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mi Medicina Podcast. Yo soy Esther Iturralde y te vengo aquí a contar algo. Fíjate, el otro día estaba en una sesión de Q&A con mis alumnos de la nueva generación de Sherpa. Y una persona que se inscribió a Sherpa, le mando un saludo enorme, su nombre es Julio. Realmente él es muy nuevo en esto de conocerme. Él nunca escuchó Reinventate Podcast, no conoce Mi Medicina Podcast y realmente se metió a Sherpa porque encontró el contenido de el curso o el taller express que di antes de las inscripciones de Sherpa, muy alineado con lo que estaba buscando y se inscribió a Sherpa. El punto es que, platicando con él, me pregunta, oye, cuéntame, ¿cómo fue que llegaste aquí? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo encontraste que esta era tu vocación? Imagínate la pregunta que me hizo. Por un lado, lo pude haber mandado a que se escuchara 400 episodios del podcast para entender por qué estoy aquí, cómo empezó todo, qué pasó con mi corazón roto, qué pasó con mi trayecto en esto de la sanación, el coaching, el breathwork, etcétera. Pero le dije, Julio, me encanta tu pregunta. Vamos a ver si podemos hacer una línea del tiempo rápidamente donde te cuente por qué hago lo que hago hoy. Entonces, la verdad es que estuvo muy divertido. Me sentí como muy inspirada en mirar atrás y dar un vistazo rápido a cómo ha sido el proceso de crear la vida que tengo ahorita. Y evidentemente creo que va a ser fascinante imaginarme lo que voy a decir en 10 años si alguien me hiciera la misma pregunta. ¿Cómo, cómo y dónde estaré? No tengo ni la menor idea. Pero bueno, creo que puede ser muy fascinante. Me hizo darme cuenta de todo lo que ha pasado en la última década y todo cómo se va hilando y cómo cuando lo veo en retrospectiva tiene todo el sentido. Y eso me da muchísima esperanza
porque muchas veces cuando estamos viviendo situaciones complicadas, en el momento no tenemos la visión para entenderlo y muchas veces nos podemos sentir un poco apabulladas o apabullados por la vida, por el día a día. Pero una vez que volteas y lo ves hacia atrás, todo se ve tan claro, tan ordenado, todo tiene tanto sentido que la verdad me da mucha confianza hacia adelante. Espero que disfrutes este episodio. Úsame como espejo. Tal vez tú ya te sabes la historia, pero escúchalo ordenado, resumido, con highlights y te reto a que hagas algo muy similar. Pregúntate cómo ha sido que he llegado a este momento. ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu relación de pareja? ¿Si tienes o no tienes? ¿Cómo está tu amor propio? ¿En dónde vives? Analízalo y si alguien te hiciera esta pregunta, oye, no te conozco, cuéntame, ¿cómo es que hoy haces lo que haces o tu vida es como es? Si tú tuvieras que hacer el recuento del paso a paso de qué pasó para traerte a este lugar, ¿qué dirías? Bueno, te dejo este episodio, espero que lo disfrutes. Todo comenzó, Julio, con una depresión de corazón roto. Yo crecí en una familia mexicana, la última de 5 hermanos, hubo una barrera generacional y a mí siempre se me dijo que yo era el pilón de la familia. Pero nunca lo vi como algo triste ni deprimente, más bien era como algo que me ocasionó pues ver a mis hermanos adolescentes y yo ser una chiquita. Entonces, pues no jugaban mucho conmigo, pero sí era muy bonito para mí tener hermanos mayores y ese tipo de cosas. Yo me hice una niña muy sensible y muy tirada como a lo artístico, al diseño, cositas así. Fui a una escuela mitad japonesa, mitad mexicana. Entonces, en esa escuela estuve toda mi vida y ahí hice grandes amigos, etcétera. Em, Conforme yo fui creciendo y empecé a llegar a la etapa de la pubertad y demás, me di cuenta que siempre me enamoraba de la persona que no me pelaba. Y yo era como en el tipo 4, es muy emocional, es el romántico, es el sentimental. Pues yo siempre pensaba como que no hay nada especial en mí. Esto sí lo dije en el taller del producto, ya lo tienes, el producto eres tú. Yo sin saberlo en ese tiempo tenía 3 creencias limitantes muy fuertes. Una es no hay nada especial en mí. 2, nadie me escoge. Y 3, a mí no me pasan cosas fascinantes. A mí no me pasa nada padre, ¿no? Entonces me enamoraba y no había nada, ¿no? No había no se enamoraban de nuevo conmigo o cosas así. Nunca fui muy brillante en nada, iba como en la escuela y pues, no, nunca di problemas ni nada, pero tampoco fui brillante ni muy inteligente, ni me gané premios, ni tuve viajes, ni nada. Mi familia era clase mediera mexicana, entonces éramos tantos en casa que pues sí había una situación de racionalizar la comida, de no irnos de vacaciones, porque no se podían pagar aviones para toda la banda, ni nada de ese tipo de cosas. Mi papá siempre trabajó en la política en México y para quien trabaja en la política en México hay etapas como de abundancia y luego de escasez. Abundancia y escasez. Porque cuando cambiaba el presidente, mi papá se quedaba sin trabajo 2, 3 años y luego volvía a conseguir un trabajo y luego cambiaba el gobierno o alguna situación y se quedaba sin trabajo 2, 3 años. Entonces, nací con como creencias de que hay vacas flacas y hay vacas gordas y no hay nada que puedas hacer y hay que fletarse cuando hay vacas flacas y ponerse las pilas y portarte bien, haz lo que tienes que hacer, saca bien buenas calificaciones y no des problemas. Esa fue un poco la forma en la que yo crecí. Pero bueno, siempre fui enamorada del amor. Entonces, películas románticas, soñar con el amor de mi vida, jugar con mis Barbies, a que se enamoraba Ken de Barbie y ese tipo de cosas, siempre me causaba mucha ilusión. Finalmente, cuando cumplí 24 años, conocí a un cuate que se enamoró de mí también. Entonces, primera vez que el amor tocó mi puerta de manera doble. Y entonces empezó lo que yo le llamo la historia de corazón roto. Duré con este cuate 5 años. Los primeros 2 fueron maravillosos, muy hermosos. Con él perdí mi virginidad y con él creí que nos íbamos a casar para toda la vida, lo cual para mí era muy importante porque algo que no te dije fue que yo nací en una familia católica, pero a los 15 años me hice cristiana. Yo fui la primera en hacerse cristiana y luego mi familia se hizo cristiana conmigo. Entonces, yo siempre fui también como muy espiritual, que también es muy de eneatipo 4, ¿no? O sea, como que me encantaba el romanticismo que me cautivó del cristianismo es
esto no es una religión, esto es una relación personal con Dios. Y entonces yo ahí decía, güey, yo y Dios podemos tener una relación y podemos tener tipo de comunión y puedo hablarle a Él directamente. Sí, entonces eso a mí me fascinaba, ¿no? Pensar que yo podía desarrollar esto y él me conocía y él me cuidaba y él escuchaba mis dolores o mis alegrías. O sea, eso a mí me súper encantaba. Entonces yo me volví al cristianismo y luego como que mi mamá dijo, ¿qué onda? Y fue a investigar y le gustó y luego mi mamá empezó a convencer a toda mi familia. Y ya, entonces cuando yo encuentro este gran amor y llega esta situación sexual, pues, ¿te acuerdas que yo era enamorada del amor? Pues no pude decir que no, pero al mismo tiempo el cristianismo decía, guárdate hasta el matrimonio. Entonces, en esta dicotomía yo me hice un rollo mental donde dice, no, pero pues él es el amor de mi vida, con él me voy a casar, entonces no importa, mira, en tiempos bíblicos se casaban a los 15 años, evidentemente yo ahorita que tengo 25, o sea, el tema hormonal, la edad, o sea, yo me hice todo mi cuento que me permitió como que la verdad es que hoy no creo que hay nada erróneo con tener relaciones sexuales antes del matrimonio, absolutamente no, pero en ese momento mi paradigma de creencias decía, espérate porque si no la estás regando. Y entonces yo tuve que hacerme un código de significado de, no le estoy regando porque solamente voy a tener una pareja sexual en la vida y va a ser él. Entonces no pasa nada. Somos una sola carne y quién sabe qué. Entonces imagínate que esta relación empezó muy apasionada. Él y yo éramos profundamente codependientes. Él era un dramático y yo también. Yo pienso que los dos éramos cuatro, maybe. Pero bueno, el punto es que éramos súper codependientes, súper dramáticos, actos románticos al 100%. O sea, él llegaba con mariachis y yo le ponía una carta en su carro un día que no, que estuvo triste en la oficina y íbamos él por una etapa estuvimos a distancia, entonces llorábamos a tiro por viaje en el aeropuerto, ¿no? Entonces era una relación así muy explosiva, muy apasionada y yo juraba que eso era un amor para siempre. Conforme fueron pasando los años, conforme llegamos al año 4 de nuestro noviazgo, empezamos a pelearnos por todo. Él empezó a caer en una depresión muy profunda al respecto de su satisfacción en el mundo, estaba muy frustrado económicamente, profesionalmente, batallaba muchísimo comparándose con sus amigos y también tenía bastantes complejos corporales. Todo esto hizo que la polaridad sexual en la pareja se fuera por la ventana. Y entonces éramos más como amigos y yo me convertí más en una figura materna. Porque entonces yo todo el tiempo le decía, tú eres lo máximo, tú vas a triunfar, tú eres un chingón, yo te levanto y te cuido. Y lo amaba, pero al mismo tiempo no es como que me prendía. Era como de, ¿qué tanto te prende un hombre que no todo el día te habla llorando? O sea, ¿no? Entonces, nunca lo quise cortar, pero sí había como estos momentos. Y luego, pues sí, también teníamos estos momentos donde se volteaba la tortilla, donde yo andaba en algún drama, generalmente porque me había peleado con mi mamá. Yo tengo una herida de la madre muy abierta. Mi mamá es muy colérica. Mi mamá es en el tipo 2. Entonces, el servicial. Mi mamá hace todo por ti, pero luego te la canta y luego es muy soberbia. Entonces, por ahí escuchaste que me corrió de mi casa. Pero bueno, entonces mi mamá siempre fue muy colérica y muy dominante en la religión. Cuando yo me volví al cristianismo y luego ella se volvió al cristianismo y luego yo estaba saliendo del cristianismo, a mi mamá eso no le pareció. Entonces mi mamá siempre trató, o sea, después de que yo empecé a alejarme del cristianismo, ella quiso dominar mucho mis creencias. Y entonces cuando yo era novia de este cuate, mi mamá estaba volviéndose un poco a las raíces hebreas. Entonces mi mamá empezó a practicar cosas como ser kosher, practicar el Shabbat, hacer muchos rituales judíos. Y eso a mí ya no me entraba para nada. Y yo estaba encontrando este mundo de la energía y de ley de la atracción y no sé qué. Entonces, unos pleitos por religión muy fuertes. Y cuando yo le decía, le contaba a mi ex, o sea, yo le hablaba llorando, ahora por mi problema, y él, pues siempre como que se lavaba las manos, así como de, uy, tu familia me asusta y tu mamá, qué horror, y me da un poco de pena ajena. Entonces, por ejemplo, en esos 5 años, mi familia y su familia, o sea, su mamá, su papá se murió cuando él era muy joven, pero su mamá, su hermano, su tía, su tío, toda su familia nuclear, que eran muy unidos, nunca conoció a mi familia, nunca los juntamos. Y era muy evidente que a él le panicaba, él decía, no manches, tu mamá va a venir a mi casa y se... no. Entonces eso también para mí era muy doloroso.
Era como un poco humillante y raro. Porque yo me podía pelear con mi mamá, pero amo a mi mamá. O sea, la amo. Por eso me peleo tanto con ella, porque chocamos mucho y está la herida de la madre, pero al mismo tiempo no me deja de importar por todos los códigos de significado de amor y supervivencia que tengo ligados a ella, ¿no? Te estoy contando por partes porque de verdad así va subiendo mi camino. Pero entonces nos empezamos a pelear mucho, como que él sufría mucho y yo trataba de darle todo mi apoyo, pero se perdía la polaridad sexual. Cuando yo sufría por mis issues, siento que a él eran focos rojos de cosas que él no quería en su vida y con las que él no quería lidiar. Entonces nos empezamos a pelear un montón, tuvimos una época súper tóxica donde fiesta a la que íbamos, boda a la que íbamos, restaurante en el que nos encontrábamos, nos peleábamos por algo y yo siempre era la vieja que está llorando en la mesa de al lado, que se están peleando, no manches, se están peleando y la vieja está llorando, están pidiendo el coche en el valet parking y ella tiene cara de sapo porque lloró toda la comida, así. Entonces era una época muy fregada y también él hacía cosas muy tóxicas, o sea, se ponía una peda de miedo y me dejaba abandonada ahí en la boda o aventaba los zapatos a la fuente o cosas así. Entonces también era como, ¿qué pedo con este güey? No lo aguanto más, ¿no? Entonces, por ahí, un día de cordura personal y que él era el drama y yo era la fuerte, le dije, güey, ya, un break, necesito un break de 3 meses, no me hables en 3 meses, no te quiero ver en 3 meses, no quiero saber de ti en 3 meses, organiza tu vida, supera tus pedos y me hablas. Y yo me sentí muy bien, muy liberada en ese momento de que íbamos a salir adelante. O sea, yo juraba que nos íbamos a casar. Pero como yo también estaba en mi rollo de que ya me quería salir de mi casa y no tenía dinero porque no creía en mi capacidad como diseñadora gráfica, que fue la carrera que estudié en la universidad y tenía mi despacho, pero mi despacho conseguía dinero un mes y el otro no. Entonces no tenía tenía estos simulacros de quererme independizar, pero no lo hacía. Entonces, qué linda línea del tiempo me estás haciendo hacer. Eh, pero bueno, entonces, en ese break, yo juraba, él se va a poner serio, me va a extrañar, me va a valorar y va a regresar con un plan hecho para que ya nos vayamos a vivir juntos. Porque si no tenemos dinero para la boda, no importa, güey, vámonos a vivir juntos. Rescatemos nuestra polaridad sexual. Si tú le dices a tu familia, no me importa que no me apruebes, me voy a vivir con Esther, yo le digo a mi familia lo mismo. No me importa lo que opines, me voy a vivir contigo. Entonces yo quería esos actos de amor. Yo soy muy valiente y muy aventada. Cuando alguien me dice, tú y yo, romance por siempre, vámonos al fin del mundo, ahí voy, ¿no? Entonces era lo que yo quería. Güey, dime, y ya después tú y yo juntos, con tus 2 canicas y mis 3 canicas, vamos a salir adelante. Eso es lo que yo buscaba, pero él se le hacía así. Entonces, no, nada. Y entonces, un día, pasó como un mes de este break de 3 meses que le había pedido, donde yo estaba feliz, ¿eh? Yo nunca sufrí en ese break. Yo estaba perfectamente bien, feliz, liberada, que no me hable llorando, que se organice, pero yo juraba que éramos el uno para el otro, almas gemelas, o sea, de eso estaba yo segura. Y entonces me habla al mes y me dice que me quiere ver. Y yo dije, sí, cierto. O sea, me volví loca cuando dije 3 meses, güey. Un mes es más que suficiente. Ya te extraño, te amo, estoy lista para planear nuestra escape y nuestra historia de Romeo y Julieta. Vámonos. Y entonces me dice, quiero cortar bien. Ya no quiero break, quiero cortar bien, porque ya me enamoré de mi vecina y voy a empezar a andar con ella. Y entonces me fui al hoyo, pero al hoyo, hoyo, Julio. O sea, para empezar, ese día ya no pude funcionar. O sea, mi mejor amigo tuvo que ir por mí y levantarme de la banqueta y subirme al coche, manejar mi coche y llevarme a mi casa. Porque a partir de ese momento ya no me pude parar. Y estuve en una depresión como un año y medio, donde ansiedad, insomnio, fumaba como desesperada, eh, no podía hablar de otra cosa, lloraba todo el día, no me paraba de mi cama, o sea, era una depresión muy paralizante. Y obviamente durante ese año y medio pasaron un montón de cosas. Durante ese año y medio entraba en este delirio de recuperarlo. Eh, Esa historia está en mi primer libro, que es este, Síndrome de un corazón roto. Lo puedes pedir en Amazon, hago el comercial. Pero bueno, entonces
En este libro cuento todo ese asunto porque hay un proceso que pasa cuando estamos sufriendo que se llama memoria selectiva disociativa. Entonces, eso quiere decir que decides olvidarte de cosas que seleccionas para poder hacer algo. Entonces, para yo poderle rogar que me diera otra oportunidad, yo tenía que olvidar todos los focos rojos y tenía que hacerlo a él el santo y a mí a la villana del cuento. Si yo soy la villana y yo me equivoqué y tú eres el santo y el más amoroso y el hombre más bueno que conozco, entonces justifico que me puedo arrastrar por el piso para pedirte otra oportunidad. Entonces yo entré en un loop de memoria selectiva disociativa donde yo de veras de lo único que me acordaba era de los momentos hermosos, de la serenata, del aeropuerto, de lo que habíamos logrado, de los momentos de sensibilidad, de los momentos de amor, de los momentos de pasión, de los momentos de... Bah. Y entonces yo decía, cada vez más sentía culpa, 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 me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, lo perdí, perdí el amor de mi vida. Entonces estaba en esa pinche cosa. Entonces le rogaba y le rogaba y le rogaba de muchas maneras, con cartas, con poemas, con aparecérmele en la oficina, con ir a la iglesia católica a pedirle a quien sea que me escuchara, que yo había dejado de ser católica a los 14 años. Entonces, todo, yo estaba así de que, ¿a quién le vendo mi alma para que me regrese a este güey? ¿No? Entonces, eventualmente logré que regresara conmigo por una temporada, cuando con la vecina no funcionó, eventualmente sí me dio otra oportunidad, regresó conmigo y fue la etapa más dolorosa, más horrorosa. Eh, Vi a una persona que no conocía antes, él entró en este rollo como de una soberbia y como hacerme pagar por haberle pedido el break en el primer momento. Y fue muy desgastante, muy tóxico, muy feo. Volvimos a cortar, por supuesto. Eh, en ese cortar hubo un momento que me marcó mucho, que fue este pleito final donde hablábamos de algo de la boda, porque él y yo estábamos a punto de casarnos todo el tiempo. Entonces, hablando de algo de la boda, él me dijo que quería, o sea, que la boda tenía, yo quería que mi boda fuera en la playa. Y él decía que no, porque la boda le iba a pagar a su tío. Y si su tío pagaba la boda, su tío quería que fuera en la ciudad para poder invitar a todos sus amigos. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿es mi boda o la de tu tío? ¿No? O sea, no entiendo. Y él me dijo, a ver, tú no tienes nada que ofrecer. Si tú no tienes dinero y tú no puedes pagar, tú no puedes opinar. Ujú. Y curiosamente me dice, ni tus papás. Ajá. Entonces tú tampoco puedes opinar porque ni tus papás pueden. O sea, ok, ok, que mi tío no lo pague, que lo pague tu papá. Y entonces ya tú decides, pero tus papás tampoco tienen. Y peor tantito, ya me había pasado el tractor por la cabeza, ¿no? Pero luego me dice, ni yo tampoco puedo. Pero cuando menos mi familia sí tiene. Entonces, que mi familia lo haga y que mi familia decida y que, ¿no? Entonces, no solamente a mí me pasó el tractor por encima y me lastimó profundamente, sino que al mismo tiempo se castró él solo, de que él tampoco podía y él también tenía que someterse a lo que su familia quisiera, como para curarse en salud de que no era él el malo, sino él también era parte de los que se joden, ¿no? Y total, eso me marcó muchísimo, me enojé muchísimo por eso, volvimos a cortar y a partir de ahí volví a entrar en una depresión profunda, solamente que ya no quería regresar, ya no, como que ya me cayó el 20 de que ya tenía que soltar eso y tratar de sanar o salir adelante a ver cómo. Y entonces hice muchas cosas, busqué por muchos lados y ahí fue donde llegué a coaching. Y entonces empecé con libros de autoayuda, libros de espiritualidad, libros de manifestación y los libros me fueron cambiando la vida poco a poco. Empecé a reconocer el poder que tenemos para manifestar una realidad diferente. Empecé a conocer el poder de la gratitud para subir tu vibración. En el libro cuento muchas historias muy como muy ejemplo de cómo me estaban cayendo estos 20 y eso me cambió el chip cañón. Entonces, llegó un punto en el que empecé a trabajar mi amor propio y empecé como a levantarme y a querer salir adelante y me empecé a sentir como que, güey, llevo un año y medio encerrada en mi casa, deprimida, llorando, con insomnio, fumando como loca. Ya, entonces dejé de fumar de un día al otro, dejé de fumar para siempre, fue maravilloso. Y después de ahí dije, pues me voy a poner las pilas, voy a salir, porque ¿qué onda? No voy a conocer a nadie, mi negocio está
en los huesos, mi negocio es un zombie de The Walking Dead, así de parece que vive porque tiene página web, pero no tenía ni un solo cliente, ni un solo ingreso, ni un solo empleado, era como el negocio de Esther, ¿no? Entonces, dije, tengo que conseguir clientes, tengo que volver a activarme, y estaba a punto de cumplir 30 años. Entonces ahí me volví a dar cuenta que me polaricé. De no querer hacer nada, de repente quería hacer todo. De no levantarme, me levantaba a 6 de la mañana, me salía a mi casa, iba juntas, veía clientes, veía amigos, comida, cena, antro, o sea, todo lo quería hacer. Y entonces mi mamá no lo supo procesar, porque mi mamá llevaba con 1 año y medio de Esther no sale ni quiere nada, y de repente fue, ahora Esther todos los días se va de antro. O sea, ¿qué onda? En mi mente yo estaba como, a mí me hace sentido, déjenme en paz, ¿no? Y entonces cumplo 30 años y mi festejo de 30 años llegué a mi casa a las 7 de la mañana. Y mi mamá se histerizó, me agarró de los pelos, nos peleamos y me corrió. Y entonces, pues ya, yo me salí con mis bolsas de súper llenas de calzones, calcetines y así. Y mis gatos en cajas de cartón, mis gatos que tengo ahorita siguen siendo los mismos gatos. Y y mis gatos en cajas de cartón, y me fui al departamento de un amigo que me dio casa por 2 semanas. Hace rato que le decía a Juan, ¿a dónde está la vara? Yo también he sido la que no tiene casa. Me corrieron, no tengo casa. Pero, güey, o sea, ¿en qué momento nace el coraje de decir esto no me vuelve a pasar? Yo soy la adulta a cargo. Tengo 30 años. ¿Por qué chingados no tengo un centavo? ¿Por qué chingados no puedo mantenerme a salvo? ¿No? Entonces, todo esto eran grandes aprendizajes de vida, grandes momentos muy marcados en mi sistema nervioso, con mucho enojo, rabia, arrepentimiento, culpa, muchas emociones de ese tipo para encontrarme en una situación así, de andar pidiendo posada. Y y eventualmente encontré un departamento, y pues, la verdad es que para ese departamento me acuerdo, lo he contado muchísimas veces, que hasta tuve que vender un iPad que ni servía, Julio. O sea, literal vendí todo lo que pude y me faltaban como 7,000 pesos para la renta de depósito, y y no tenía un solo mueble, ¿eh? O sea, pero bueno, el punto es que un amigo de mi hermana que me quería ayudar me dijo, yo te presto. Y yo le dije, no, güey, no, lo que menos necesito es una deuda, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, ya, güey, así véndeme algo. Y yo, aquí está un iPad, no sirve, se apaga, la pila le dura 30 minutos, ¿la quieres? Sí, ya. ¿Cuánto te falta? 7,000 pesos, te la pago en 7,000 pesos. Una persona abundante, generosa y muy buena onda. Entonces me compró el iPad y ya con eso me pude mudar a este departamento. Yo no tenía un solo mueble, o sea, yo dormía en mi sleeping bag que usaba cuando era misionera cristiana a los 15 años, literal, mi sleeping en un cuarto vacío. Tenía mi computadora y mi carrera como diseñadora gráfica y una mano atrás y una adelante y ya. Y entonces ahí fue donde me puse obsesionada con el proceso de manifestación. Entonces yo todos los días me salía a hacer mi affirmation walk, todos los días caminaba por mi sala en mi insomnio 3 de la mañana y decía, yo aquí veo amigos reunidos, aquí tengo un sillón, aquí veo películas increíbles, aquí me encanta mi cama es cómoda, la amo, me encanta leer en esta esquina donde entra el sol por la ventana, y me encanta la comida que preparo en esta cocina y es comida saludable, y me encanta que desayuno frutos rojos con yogurt griego y mi miel de maple favorita. Sí, sí, sí. Aquí yo me veo crear contenido, aquí yo me veo así, no, no, no. Entonces, pero mi departamento estaba vacío. Yo hacía como affirmation walk en mi sala en círculos 3 de la mañana, en el parque al día siguiente. O sea, me obsesioné por eso. Y en ese momento, pues lo que yo tenía era el despacho de diseño gráfico. Entonces, pues dije, o sea, me sinceré, como ya estaba entendiendo este rollo de las creencias limitantes, dije, ¿qué es lo que creo? Y la verdad es que mi queja era, en México la gente no paga por diseño, en México el diseño no es valorado, mi portafolio está chafa, los clientes buenos no confían en mí, que tienen presupuesto no confían en mí, a mí no me pasan cosas padres, a mí nadie me elige, ni en el amor, ni los proyectos padres, ni en la escuela nunca brillé por mi talento, nada. Entonces, y luego los clientes que me contratan no tienen presupuesto, entonces me regatean, no son diligentes con sus proyectos, se tardan siglos y luego no me pagan el resto. Esa era mi queja. Lo que me hacía manifestar más de lo mismo. Entonces yo empecé, me súper sinceré con eso, dije, soy profeta de mi propia vida.
aquí me ha pasado, pero me clavo tanto en esa textura que me sigue pasando. Entonces ahí fue donde empecé a cambiar mis creencias limitantes y dije, no, México es el país correcto para triunfar en diseño gráfico y tengo todo para triunfar, soy súper talentosa, mi portafolio es justo el necesario y siempre me pagan y me pagan lo justo y confían en mi talento, yo confío en mi talento, yo soy talentosa, ¿no? O sea, como que empecé a entrar en ese rush y en 3 meses de vivir sola cerré igualas, 4 igualas de 30,000 pesos cada una. Y entonces empecé a ganar 120,000 pesos de jalón a los 3 meses de haberme independizado, lo cual transformó mi mente, ¿no? Porque era como, ¿cómo? 3 años estuve batallando, viviendo con mis papás, ganando entre 5,000 pesos y 40,000 pesos, que no es nada. 5,000 pesos son $250 al mes. Entonces, por eso no me podía independizar, por eso no confiaba en mí, ¿no? Voy a salir a terminar mi cuento afuera. Y entonces, eh, con esos 120,000 pesos al mes cambió completamente mi chip. Entonces ahí dije, esto de la manifestación funciona, no puedo creer que con mis creencias me ha abierto tantas puertas, empecé a sentir que tenía don de gentes, genuinamente empecé a sentirme talentosa, valiosa e incluso me empecé a sentir muy guapa. Entonces, de ahí entró este rollo de, claro que voy a encontrar amor y claro que también puedo manifestar un nuevo gran amor. Y entonces, todo eso empezó a ser como mi motor. Y por ahí llegó la certificación de coaching. Y entonces dije, ¿cómo? O sea, finalmente funciona lo que estoy haciendo y ahora ya quiero hacer otra cosa. No sabía cómo explicárselo a nadie. La gente me decía, Esther, por fin lo lograste, ¿no? Porque obviamente amueble mi casa, bla, 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 ¿no? Y empecé a irme de viaje, empecé a ayudar económicamente a mis papás. Entonces todo eso fue como un, órale, finalmente, qué talentosa eres. Ahí empezó el mundo a validarme, ¿no? Wow, te contrataron para eso. Wow, yo empecé a hacer mucho branding para restaurantes en una zona muy fancy de México que se llama Polanco. Entonces de repente era como de, ah, el nuevo restaurante de tal cosa, Esther le hizo el logo. El nuevo restaurante de no sé dónde en Santa Fe, Esther le hizo el rebranding al bistro. Entonces, eran lugares como que me daban mucha aprobación y validación, ¿no? Y en ese momento yo ya estaba súper, yo ya no quiero hacer esto. O sea, no, no que no me guste, está chido el diseño, pero siento que mi llamado es a convertirme en coach. Entonces encontré que existía una certificación y que esto yo lo podía hacer y a mí me había cambiado tanto la vida que yo leía compulsivamente, o sea, era como, no hay nada más interesante para mí que esto, me emociona y pensar que yo escriba un libro o pensar que yo de sesiones o pensar que yo de conferencias, que yo sea la persona que le enseña a otros esto, wow, me explotaba la cabeza, ¿no? De autorrealización y así. Y ya no quería estar ahí en la computadora todo el día o yendo a juntas con clientes todo el día, ¿no? Que ya me sobraban. Ya más bien contraté diseñadores y todo eso porque pues yo me la pasaba de junta en junta con mis clientes y como mis clientes eran más que nada restaurantes, siempre era como, vente a comer. Entonces irme a una comida con un cliente y salir a las 10 de la noche después de 40 carajillos o cosas por el estilo. Entonces, como que ese networking también me dio mucho callo y mucho recontextualizar qué opino de mí y así, ¿no? Y sentir que podía tener una capacidad buena para presentar ideas. Yo defendía mis conceptos cañón. A mí me decían, no, Esther, como que el logo no. Y yo decía, ¿cómo no? Este logo es así, porque así se ve, porque... Y ya me decían, bueno, ya, después de todo eso ya hago, ya, lo que quieras, ¿no? Entonces dije, wow, nunca había tenido esa capacidad de convencimiento o de vender una idea. Entonces ahí empecé a descubrir como talentos que nunca había usado y por eso no sabía que los tenía. Entonces, por ahí llegó Brent a mi vida. Y Brent, yo me había enamorado de él perdidamente en un internado cristiano a los 19 años y era uno más de los que no me habían pelado. Uno más de los que me había dicho, chido que te enamoraste de mí, pero yo no de ti, bye, ¿no? Entonces, después de todos estos años y yo ya queriendo manifestar pareja, yo empecé a hacer lo mismo que hacía con mi manifestación de clientes. Acciones inspiradas, affirmation walk, lista de cuáles son sus características, vision board, todo. Entonces, de repente un día, un buen día, el buen Brent se aparece en Facebook,
me dice, oye, hace siglos no nos vemos, 12 años de no habernos visto. Dijo, hace siglos no nos vemos, cuéntame qué onda contigo. Y por ahí, pues se inició una historia de amor y empezó un noviazgo a distancia que eventualmente se convirtió en un proceso de migración y una boda y va, va, va. Interrumpo este episodio rápidamente solamente para recordarte que tengo un grupo de estudio mensual que se llama Relevante Espiritual. Relevante Espiritual es una comunidad hermosa donde están todos mis cursos: Epic Heart, Epic Self, Tapping, Money Mindshift, Leyes Universales, Plano Cuántico, Éxito y Dinero Profesional, Dale al Clavo, en fin. Todos estos cursos están acumulados en Relevante Espiritual. Además que tenemos una comunidad donde me puedes hacer las preguntas que quieras. Nos vemos una vez en vivo al mes para hacer Breathwork, una herramienta que a mí me cambió la vida y que estoy segura que a ti también te la puede cambiar. El poder de la respiración es impresionante. También hay múltiples sesiones de hipnosis guiadas para que puedas utilizar la que mejor te venga y llevar un proceso de reprogramación mental. Y por supuesto, un sinfín de meditaciones y herramientas para manifestar. Relevante Espiritual es una comunidad mensual, así que si tú te inscribes, puedes cancelar cuando quieras. El compromiso mínimo es un mes. Te puedes quedar un mes, entrar, salir a placer o quedarte mucho tiempo. Bueno, sin más por el momento, sigamos con el episodio. Durante todo este inicio de mi relación con él, yo ya estaba certificada como coach, pero en ese periodo, pues me equivoqué muchas veces, ¿no? Como traté de lanzar un curso que se llamaba Plan A, fracasé, saqué otro que se llamaba Dale al Clavo, fracasé, saqué otro que se llamaba Método 42, fracasé, y en todo ese proceso nunca me faltaron clientes individuales, eso sí. Los clientes individuales no tenían ningún tema. Pero en esta situación donde el cliente llega por algo y lo escucho y le ayudo con herramientas y con ejemplos y cosas así. Pero cuando yo quería escalar, porque evidentemente en este mundo del coaching, pues yo veía coaches americanos generalmente que vendían cursos y se hinchaban de dinero en un lanzamiento, ¿no? Y podían tener un lanzamiento de $1,000,000 o lanzamientos de $500,000. Y yo decía, ¿por qué yo no? ¿No? Quiero manifestar eso, quiero manifestar más posibilidades, más viabilidades para vivir la vida que quiero vivir. Y entonces, pues hice estos intentos y fracasé y fracasé y fracasé. Entonces, hubo mucha introspección al respecto de por qué los temas de mis cursos, por qué no estoy siendo honesta, por qué quiero venderme como una coach de emprendedores, que fue como yo comencé, coach de emprendedores, porque yo decía, pues tengo una historia de éxito como emprendedora, como diseñadora gráfica, logré manifestar un negocio redituable, contratar gente, tener clientes adinerados que podían contratar a despachos mucho más grandes que el mío, pero me elegían a mí. Ese tipo de dinámicas para mí era el testimonio de que podían coachar a otros emprendedores. Pero digamos que ese primer proyecto era como de que yo podía coachar a abogados que quieren poner su despacho, una costurera que quiere poner una marca de modas, una persona que quiere sacar su marca de galletas y una persona que quiere organizar baby showers, ¿no? Entonces era chile, mole, pozole, manteca, a todos los emprendedores yo les ayudo. Y no había realmente esa área de expertise, no había realmente esa empatía. Y yo lo que quería validar, sobre todo a mi papá, es que la carrera que me pagó con tanto esfuerzo de diseño gráfico no estaba quedando de lado. Que aunque ya era coach, yo iba a mezclar todo lo que aprendí de marketing, de diseño, de negocios, de tecnología, de cosas así, lo iba a integrar y que mis coaches tendrían estos dos lados. Y lo quería hacer con Plana y nadie compraba Plana. Y luego con Dale al Clavo y nadie compraba eso. Y cuando terminó eso, dije, tal vez no estoy siendo vulnerable, ¿cómo me vulnero? Entonces pensé, pues el tema del cuerpo, los complejos, la comida, los hábitos de salud, desde amor propio, eso es muy vulnerable porque yo he batallado con mi cuerpo, ¿no? Con mi cuerpo, con mi autoestima, con complejos físicos, ¿no? Y ya para ese entonces había hecho todas las dietas debajo del sol y hasta había pasado por una liposucción. Entonces tengo de qué hablar, ¿no? Sin embargo, no tenía autoridad energética porque en ese momento de método 42, yo seguía batallando con lo que estaba hablando. O sea, no estaba hablando una persona que ya está del otro lado. Estaba hablando una persona que sigue peleándose con las mismas ideas que mis clientes, ¿no?
Entonces, por eso digo que aunque era vulnerable, estaba creando el curso que yo debía tomar, no el curso que yo debía dar, que es algo que muchos coaches se equivocan con eso. Como tienen un dolor, dicen, este dolor, muchas personas lo tienen también, pues es una buena idea, yo lo compraría, pues yo lo vendo. Y entonces nos tropezamos porque no tenemos autoridad energética. Podemos tener un gran concepto, una gran idea, un gran nombre, y al mismo tiempo nadie nos compra que somos una guía para esa montaña. ¿No? Imagínate, yo no quiero ir a el Everest y contratar a un Sherpa que nunca ha subido a la montaña. Como, espérate, ¿tú sí has subido esa montaña? ¿No? Entonces, eso es autoridad energética, ¿no? La gente que llegaba conmigo me decía, güey, es que a veces me siento fea y no sé cuál es el pedo. Es mi cuerpo, es la dieta, es mi cara, es mi cutis, es mi pelo, ¿cuál es el pedo? ¿No? Y yo la verdad es que no tenía respuesta, porque yo también a veces me siento muy fea. Entonces, no sé, güey, no sé, ¿no? Pero entonces mi curso era como de, ya no te va a pasar eso. ¿Cómo? Claro que te va a pasar eso, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, fracasó. Y entonces yo dije, ya, ¿qué pedo? ¿Cuál es el problema? Y entonces lancé Reinvéntate Podcast. Y con Reinvéntate Podcast solté mis ganas de generar dinero con cursos y dije, yo genero lana con diseño y con coaching, sesiones uno a uno. Yo por toda esa etapa con sesiones uno a uno me iba muy bien, o sea, ganaba entre $3,000 y $6,000 al mes de coaching nada más, además de mis ingresos de Rocket. Entonces no tenía tema. Mi ambición era de que yo quería un lanzamiento de $1,000,000. Ese era mi tema, ese era mi dolor, no, no era que no me alcanzara, ya era mi dolor de quiero redefinirme, quiero demostrarme que puedo, quiero hacer lo que hace Marie Forleo o Gabby Bernstein, ¿por qué chingados ella sí y yo no? Ese era más mi pensamiento. Y entonces dije, ya, voy a sacar mi podcast, yo tengo mucho que hablar, me encanta hablar, entonces ya habla, ¿no? Y también me sentía muy sola, porque decía, mis amigos no me entienden y mi familia no me entiende, y las personas que me entienden, pues no me conocen. Entonces, Andrea de la Mora no me conoce, Morena Escardó no me conoce, Moni McLean no me conoce, Daniel Javif no me conoce. Entonces, ¿cómo le hago para conocerlos? ¿No? Para que sean mis amiguis. Y entonces ahí fue cuando dije yo, voy a sacar un podcast y así tengo un pretexto. Pero si yo ya le hablo a Andrea del Amor y le digo, oye, ¿no te quieres tomar un café conmigo? Estoy segura que seríamos grandes amigas. Me va a decir que no, yo creo. Tal vez me dijera que sí a alguien, pero la neta lo dudo. Y entonces, pero digo, si les hago una propuesta padre, oye, tengo un podcast, se llama Reinvéntate, te quiero invitar para entrevistarte y conocerte más. Ahí había más posibilidades y eso fue lo que hice. Y entonces, eh, Y entonces ya, empezó Reinvéntate y ahí íbamos muy a todo dar hasta que llegó el episodio número 30 que fue Síndrome de un corazón roto. Y entonces cuando saqué ese podcast fue porque justo ese día, 3 clientes de coaching, tuve 3 sesiones y en las 3 terminé diciendo cosas de corazón roto. Porque eran clientes que hablaban de diferentes cosas, estaban pasando por decepciones amorosas, miedo a perder a alguien, extrañar a su ex, situaciones medio parecidas. Entonces yo me quedé prendidísima hablando de ese tema. Era como, güey, no, es que te entiendo, y yo también le pasé por eso, y no manches, o sea, como que te enseño a hacer tapping, y, o sea, todo ese rollo que me ayudó a sanar ese tema. Me quedé muy prendida con ese tema, entonces termino esas sesiones y grabo el episodio 30 y ese episodio se me viraliza. Mucha gente lo escuchó y mucha gente me escribió, güey, quiero hacer ese coaching contigo, no manches, me pasa lo que dices, me identifica con tu historia, me cambió la vida escucharte, enséñame a cortar lazos de alma y lazos espirituales, yo eso quiero, no sé qué. Entonces dije yo, wow, o sea, ahora sí me siento elegida, escuchada, especial, ¿no? Entonces dije, güey, creo que por aquí es el asunto. Y entonces ya no me daba abasto con sesiones de coaching, porque era como, no puedo dar más de 3 sesiones de coaching al día porque termino con cerebro de huevo frito, o sea, me canso, ¿no? Entonces fue cuando creé Epic Heart, que fue mi primer curso que ya tuvo tracción. Bendito curso por el que conocí a Edith, ¿verdad, Edith? Bueno, y mucha gente, la verdad, que ha entrado en Sherpa, generalmente de la generación de miembros fundadores, creo que el 80% habían tomado Epic Heart. Pero bueno, Epic Heart es un curso de 9 semanas donde te ayudo a sanar tu situación de un rompimiento muy brusco, inesperado, doloroso, divorcio,
cosas así. Entonces, trabajamos temas de humillaciones, lazos de alma, contratos espirituales, focos rojos, no negociables, perdón, usamos perdón radical, tapping, ¿no? Entonces, ese curso fue el primero que se vendió, el primero que tuvo tracción y el primero donde me sentí ahora sí en mi zona genio, ahora sí liberada del estigma de la gente va a creer que no he superado a mi ex, los amigos que tenemos en común me van a criticar, mi ex lo va a ver, va a pensar que no sé qué, ya todo esto ya me valía sorbete. ¿Se acuerdan hace rato que les contaba que en Quantum llegamos a tu yo auténtico y luego al yo expresivo? Bueno, pues es porque todos mis cursos creados antes de tener mi autenticidad clara y mi expresividad clara, por eso fracasaban. Entonces, cuando Jordana me dice, que ya se fue, pero bueno, cuando Jordana me dice, me tomé una pausa, pero ya quiero sacar mi programa y mi curso y mi membresía, yo digo, no, mija, o sea, no te avientes al barranco esperando que pase lo mejor. O sea, veamos como realmente qué necesitas hacer para triunfar. O sea, vamos a pulir, porque hablarle a mamás es un cliché. Hay demasiadas mamás hablándole a mamás y demasiadas que lo hacen demasiado bien. Entonces, ¿cuál va a ser tu diferenciador? ¿Cuál va a ser la cosa que a ti te hace única? Y vamos a quitar toda la paja que todos tenemos. Mi paja era esta lealtad familiar, ¿no? Que mi papá no se sintiera triste de que la carrera que me pagó, yo la desprecio ahora. Que no digan que me volví loca, que mi mamá no vea que estoy hablando de energía y me odie religiosamente, ¿no? Entonces, había un montón de presiones en mi subconsciente y había muchas emociones que me aterraban. Me aterra la culpa, me aterra la frustración, me da miedo el fracaso. Entonces, todas esas emociones hacían que cometiera errores, que creara cosas que no son yo, que no van expresadas por mí, que no son auténticas de mi corazón ni de mi proceso. Crear Método 42, se ve hermoso el curso. El otro día lo publicamos en la cuenta de Rocket porque el diseño está hermoso, según yo. A mí me gustaba mucho. Y una persona me dijo, no manches, nunca supe que creaste este curso. Y yo, güey, ni me hagas caso, velo como un ejemplo de diseño, pero es un curso que era una mentira que yo ni sabía que era una mentira, ¿no? Porque yo me hacía este coco wash de esto se va a vender, esto, ¿cuántas viejas hay igual de traumadas como tú con su cuerpo? Todas, este sí se va a vender, ¿no? Pues no. O sea, se vende de Cici Garza o se venden de Brembita, pero no de ti, Esther, porque tú no estás siendo auténtica. This is not, este no es mi zona genio, no es nada, solo es un dolor. Yo soy cliente de este tema, no soy coach de este tema, ¿va? Entonces, bueno, todo esto no lo sabía, entonces mi yo expresivo estaba muy trabado en lo que quería expresar, por eso nadie me la compraba, me decían, güey, tu curso está padrísimo, se ve increíble, mucha suerte, bye. Nunca me decían, dame una beca, por favor, como me dicen con Sherpa, no lo puedo pagar, pero sé que es lo que anhelo, y yo, oh, o sea, me la compran. Si no se lo pueden comprar es otra cosa, pero a mí me compran el tema de que, güey, Sherpa es la certificación que quiero, porque vi tu curso y es justo lo que quiero. Digo, es una diferente sensación a la de antes. Métete a mi curso, por favor. En plan A, yo daba becas. Te doy una beca del 50%, solo aplica. ¿Qué es la aplicación? Mándame un mail y dime que quieres plan A. Esa es la aplicación de beca y te la doy. Nadie. Ah, ok. Nadie, ¿no? ¿Por? Era muy extraño, hoy lo entiendo, profundamente energético y falta de autenticidad, pero en ese entonces yo estaba así, ¿no? Les conté hace rato, no veía más allá de mi nariz para que no sepa qué es esto. Hace rato que les conté que me metí a este mastermind donde me decían, güey, o sea, todo está bien, tu embudo de ventas, el branding, el copy, los correos, la estrategia, los ads, todo está bien. ¿Por qué no vendes? No lo sé, güey. Ya no sé qué decirte. Y entonces hasta después fue cuando yo dije, no, pues caí en el error, no es lo mío, yo no soy buena para vender cursos, esto a mí no me va a funcionar, nadie me escoge. Por eso es que a ustedes les digo, en vez de aventarte como el borras al desierto, pues ve el curso, ¿no? Toma el atajo, porque si te revientas la cabeza en el primer intento, puede ser que caigas en el error de pensar que no es lo tuyo. Claro que es lo tuyo, solamente vamos poco a poco. Tuyo auténtico, ¿va? Ya que estés bien claro, tuyo expresivo, ¿va? Ya que esté bien claro, tuyo estratégico, ¿va? Ya que tengas tu página web, hacemos las páginas de venta de tu taller.
Porque si no sabes ni cómo hacer tu página web, ¿de qué sirve que te dé el embudo de otra cosa? O sea, se genera una sobresaturación, el cuerpo entra en overwhelm y cuando nos sentimos sobresaturados, queremos aventarlo todo. Y entonces, después de todo eso, creé otro curso que se llama Epic Self y luego creé Tapping, y luego creé Money Mindshift y yo siempre, siempre de todo este proceso han de saber que yo me quedé muy enojada con mi certificación de coaching porque no me enseñaban muchas cosas muy fundamentales, no me enseñaban a vender, no me enseñaban a cómo encontrar mi autenticidad, no me enseñaban a diferenciarme, no me explicaban cómo cobrar o cuánto cobrar, no me ayudaron con un montón de cosas que me generaron mucha lucha al inicio. Entonces yo siempre dije, güey, si yo creara una certificación, le pondría esto y esto y esto, y debería tener esto y el otro y no sé qué, ¿no? Y también yo estaba en una comunidad, pues que no me sentía identificada con nadie, entonces me sentía muy solitaria, ¿no? Yo decía, pues, además tener una comunidad, de poder hacer colaboraciones y nada. Entonces, desde hace mucho tiempo yo había dicho, yo quiero crear una certificación de coaching para crearla con todo lo que debería de tener, ¿no? Pero bueno, entonces, en la pandemia, yo ya me había metido como a una incubadora de talento donde mi idea era crear una certificación de coaching. Y entonces de repente cayó la pandemia y yo dije, ¿qué hago? O sea, no entiendo qué hacer. Me dio mucho miedo. Era cuando nos estábamos peleando por comprar papel de baño, ¿se acuerdan? Yo decía, ¿qué onda? Fui al súper y no había papel de baño, no había comida, todo tirado, solo te dejaban entrar una persona. Me acuerdo que entré y quise comprar unas latas de lentejas y frijoles y cosas así. Y cuando llegué a la caja me dijeron que solamente podía comprar 3 latas y yo tenía, no sé, 10. Y me dijeron, solo puedes comprar 3. Y yo, ¿qué? O sea, el tema de racionalizarlo cuando yo ya tenía miedo de que, güey, mañana no va a haber nada. Hoy encontré estas 10, mañana no va a haber nada. Entonces entré como en un miedo raro. Vivíamos en Las Vegas, ahí mi esposo y yo, estábamos iniciando, acababa de salir mi green card y mi esposo trabaja en turismo, entonces su trabajo se echó a perder. Justo iba a dar mi primer retiro en Tepoztlán y se echó a perder. Tuve que reembolsar a la gente que ya había pagado su boleto para ir a ese retiro, entre ellos Edith. Entonces me dio mucho miedo. Dije, no hay papel de baño, no hay comida. Mi esposo ya perdió su trabajo. Estamos rentando un departamento en Las Vegas. No puedo regresar a México. Fronteras cerradas. ¿Y quién va a pagar coaching? ¿No? Dios. Y entonces, yo en ese entonces cobraba $197 por sesión. Y entonces dije, no, pues oferta, ¿no? Entonces mandé un mail a mi lista, por eso es bien importante que tengan lista de clientes potenciales, personas que reciben tus podcasts, tu contenido gratuito, ¿no? Entonces yo tenía una lista de suscriptores y ahí les dije, no, que si la pandemia está difícil y si estás batallando con emociones complicadas y miedo, incertidumbre, le bajé el precio de mis sesiones de coaching de $197 a $120 por tiempo limitado por la pandemia. Y se me retacó el calendario. O sea, yo lo abrí de pe a pa, de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, y había días que daba 8 sesiones de coaching, una después de la otra. Me freí el cerebro, ya no sabía ni qué hacer. Era como, no manches, tengo demasiadas sesiones de coaching. Empecé como a cerrar mi calendario, etcétera. Y todo esto lo dije en la incubadora en la que estaba viendo lo de mi certificación. Y entonces ahí me dijeron, esto es una señal, o sea, es el momento de que lances tu certificación. O sea, la gente quiere esto. Entonces lancé un seminario que decía así de en mayo del 2020, que era como si tú quieres ser coach, ven a este seminario y te voy a dar una masterclass. Me acuerdo que se apuntaron 365 personas a ese masterclass. Me acuerdo perfecto, son los días del año. 365. Y entonces ahí estaban, ponte que en vivo vinieron, no sé, 100. Fue un rango muy alto, porque pues todos estábamos encerrados en pandemia y lo único que hacíamos era estar en Zoom. Entonces vinieron 100 personas de esas 365 y abrí inscripciones para Sherpa. Quien se quisiera meter a Sherpa empezaba en 2 meses más. O sea, era inscríbete ahorita, pero empezamos en 2 meses. Y se inscribieron 39 personas en ese seminario. Fue la tasa de conversión más alta de mi vida. ¿Cómo? 100 personas vinieron y o sea, de 365 vienen 100, la más alta de asistencia.
y luego de 100 compraron 39, una tasa de conversión a ventas impensable en mi realidad. Eso fue wow. O sea, yo estaba acostumbrada a que entran 6,000 personas al embudo de Picard y se meten 20. O sea, la tasa de conversión era brutal. Y pues ya, o sea, como con eso dije, órale, bueno, tengo 2 meses para crear pues el inicio de Sherpa, obviamente con mi, o sea, tenía mentores y todo, ¿no? O sea, también tenía mucho apoyo, mi equipo de diseñadores y demás. Entonces, pues ahí iba con ese asunto, 2 meses que me eché así el clavado. Y justamente como una semana antes de abrir ya la certificación para esos 39, en mi certificación o en mi incubadora me dicen, vuelve a abrir inscripciones. O sea, vuelve a abrir inscripciones para quienes quieran empezar en una semana. Entonces, vuelvo a mandar, ¿no? Ya estamos listos para empezar Sherpa, empezamos clases el 1 de julio. Si te quieres sumar a la certificación, aquí está la información, esto cuesta, ta. Y se sumaron 26 más. Entonces, no sé si los números me dan, pero el punto es que fueron 65 personas en la primera generación de Sherpa. Entonces me explotó la cabeza y estuve toda la pandemia coachando y dando clases y creando videos y súper enfocada. O sea, ahí cambió mi vida por completo. Si te está gustando esto y tú te estás dando cuenta que te encantaría certificarte como Life Coach Sherpa, ahorita quizá las inscripciones están cerradas. Sin embargo, ¿por qué no te metes a la página web sherpacertification.com? La liga directa está en las notas del episodio. Apúntate, deja tus datos y yo te mando de inmediato el brochure informativo de Sherpa para que tengas absolutamente toda la información de la certificación y la puedas leer con calma. Léela, familiarízate con esto y tal vez algún día Sherpa es para ti también. Te mando un beso. Y para no hacerte el cuento largo, pues mi esposo no pudo levantar, o sea, no se levantó la industria de los tours en helicóptero, era muy complicado, el turismo estaba súper lastimado con la pandemia, y de ahí nos fuimos a vivir a Montana, pensando en que tal vez allá había más oportunidades, no hubo, nos fuimos a Florida, a un trabajillo ahí, no tuvo tracción, entonces, pues en mi matrimonio, mi carrera sí, y la de mi esposo sí, ¿no? Entonces, pues andábamos, o sea, ahí también hubo mucho ajuste y mucha reprogramación de roles y mucha sanación de nuestros procesos y demás. Y eventualmente consiguió un trabajo en Alaska, donde ya por fin era un trabajo que le gustaba, que le pagaban bien, y después consiguió el trabajo en Hawái, y por eso nos mudamos a vivir a Hawái, de Alaska a Hawái. Y aquí llevamos 2 años, y estamos a punto de mudarnos a Oregon, justamente porque consiguió un trabajo que ha sido una de las manifestaciones que ha querido desde la pandemia, que ha sido no trabajar en turismo y va a trabajar en un proyecto de ambulancia aérea en como temas de rescate a personas que tienen accidentes o situaciones en lugares remotos y demás. Entonces está muy emocionado. Mi esposo es muy de aventuras, hiking, climbing, bici de montaña, motocross, ese tipo de cosas. Es como muy afín a los deportes extremos. Entonces, trabajar en helicópteros y rescatar en situaciones como de este tipo de cosas, para él es muy emocionante. Es por eso que me estoy mudando a Oregon. Entonces, cuando yo les digo que haber decidido certificarme como coach ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi camino, es porque me dio la libertad de movimiento. Si bien ya estaba generando abundancia económica con diseño gráfico, yo estaba absorta a lo que mis clientes quisieran, a ir a visitarlos, ir a los restaurantes, ir a la imprenta, perseguir a mis diseñadores, tener juntas, entregar cotizaciones. Eso es lo que implicaba tener éxito como diseñadora, pero eso no me hubiese permitido ni mudarme a Estados Unidos, ni en Estados Unidos estar como moviéndome errante. La pandemia me hubiera dado en la madre, le dio en la madre a todos mis clientes con restaurantes, ¿no? Entonces, fue una de las decisiones más inteligentes estratégicamente, económicamente hablando, pero también una decisión profundamente liberadora para mi alma, que tenía muchas creencias limitantes, muchas quejas del mundo ante mi valor, ante no ser escogida, ni elegida, ni vista, ni nada. Se cambió todo este rol, me di cuenta que yo era creadora de mi propia vida con mis propios pensamientos y que había muchos pensamientos que se originaban en el trauma de la soledad o del abuso sexual o del no merecimiento o del
nadie me entiende, ¿no? Y entonces yo estaba replicando eso, generando relaciones donde nadie me entendía, o situaciones donde sufría, situaciones donde me sentía profundamente sola, etcétera. Entonces, haber encontrado esta carrera me dio una nueva voz, me permitió reinventarme en alguien que me gusta hacer, me permitió ponerme en la línea de fuego donde encontré dones que no sabía que tenía porque nunca antes los había necesitado. Entonces, cuando yo les digo que poner tu historia al servicio de otros es literal contar todas las batallas que has atravesado. ¿Por qué? O sea, mi historia de corazón roto, que es la más potente, lo peor, que siempre digo, ¿no? Y en mi libro dice, lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado, porque en serio fue la peor etapa de mi vida, en serio fue una depresión donde yo veía negro, yo no veía futuro, no veía esperanza, no veía salir adelante. Y algunos pensarán, hey, un corazón roto, no pasa nada. Una enfermedad terminal, eso sí, ¿no? Tal vez, pero no importa, el tema es cómo lo percibe el individuo. El individuo que entra en ansiedad, depresión, en una espiral descendente de dolor, no importa si es por un duelo, por una adicción, por una codependencia, no importa cuál es el catalizador. Lo que importa es que estás llegando a un momento de tocar fondo, estás llegando a una noche oscura del alma donde nacen cosas. O te vas a la mierda, ¿no? De adicciones y suicidio y no sé qué, o antidepresivos, adormecedores, o despierta una cosa que se llama coraje. Despierta coraje por vivir, coraje por quitarte etiquetas, coraje por demostrarle a la vida que eres un ser valioso, demostrártelo a ti mismo, rescatar a tu niño interior, llenar tus agujeros llenos de carencias, llenarlos de amor, 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 fidelidad, lealtad, ¿no? Resiliencia. Y entonces todo eso abre opciones increíbles en la vida, ¿no? Cuando mi mamá me corrió de mi casa, si alguien me hubiera dicho, no te preocupes, tú que te sientes perdedora y no sé qué, vas a encontrar que hay un talento que hoy ni siquiera sabes, una vocación que ni siquiera sabes que existe, vas a enamorarte de un güey que ni siquiera está en tu panorama, vas a vivir en Hawái con tus gatos, estos que estás llevándote en cajas, van a estar, aquí está, Valentina, ¿no? Vas a vivir en Hawái y vas a, güey, no te preocupes por 15,000 pesos, al rato tu renta va a ser es, muchísimo más, ¿no? Vas a vivir en un paraíso y no vas a tener miedo a la soledad. Cuando yo no me iba de mi casa, yo decía, ¿qué haría si estuviera a punto de que me diera un ataque de pánico y viviera sola? ¿Qué haría? Eso es lo que yo pensaba. Mucha gente me decía, vete de viaje, necesitas irte de viaje, un Eat, Pray, Love. Vete a India, vete a Bali, vete a Europa de mochila. Estas experiencias te van a sanar y te van a hacer crecer. Y yo decía, excuse me, que me dé un ataque de ansiedad en un aeropuerto, que me dé un ataque de ansiedad en un lugar donde no tengo ni dónde quedarme, o estoy en un hostal. No, no, espérate, o sea, yo estaba muy limitada. No creía en mi capacidad. Y ahorita estoy sola, mi esposo no está aquí, está en Oregón, no conozco a nadie en Hawái, o sea, literal, no tengo amigos, no, mis amigos que vivían aquí cerca ya se mudaron, o sea, no, ahorita no hay nadie, o sea, los amigos del trabajo de mi esposo que conozco, pero que no son mis amigos. Estoy sola con mis gatos en mi casa, llevo aquí 3 semanas haciendo cajas, vendiendo muebles, nunca lo hubiera creído. Me siento completamente empoderada en mi piel, en mi vida, me gusta quién soy. O sea, el otro día le decía a la gente, es que abundancia es la habilidad que tenemos de escoger. No implica cuánto dinero tienes. El tema es que puedes elegir. Si puedes elegir, si quieres el negro o el blanco, eres abundante. Si quieres elegir entre vivir en Hawái o en Oregón, puedes elegir. Si quieres elegir entre regresar a tu casa a visitar a tus papás o no, es abundante. Si puedes elegir entre comer pollo o res, es abundante porque tienes elección. Yo muchas veces en mi vida me sentí que no tenía posibilidad de elegir, no puedo elegir. Esto es lo que hay, esto es lo que tengo y no puedo elegir lo opuesto. O porque no tengo dinero, o porque no creo en mi talento, o porque no tengo un sistema nervioso que me permita moverme y elegir diferente. Es por eso que hay tanta gente en una relación tóxica o narcisista o codependiente, porque no creen poder sobrevivir sin esa persona, por ende no pueden elegir otra cosa. Por eso hay mucha gente que no puede salir de la adicción, porque no cree que tiene la posibilidad de elegir una vida distinta, ¿no? Entonces, coaching es una gran puerta, que hace rato lo hablamos, pilar terapéutico, cuando entiendo, me ayuda a sanar.
me entiendo, sé de dónde viene, sé cómo lo puedo trabajar, sé cuál es la herramienta de cambio, sé cómo funciona mi realidad, mi mente, sé cómo puedo crear algo diferente. Y entonces ya todo es historia, ¿no? Se trata de que nos convirtamos en personas que tienen una vida que te emociona a ti, no que tengas lo mismo que todos tienen o lo que es normal querer, es que quieres tú, ¿no? Y bueno, evidentemente hay algunos coaches que tienen mucha ambición y quieren un negocio multimillonario y quieren fama y quieren escenarios y quieren lanzamientos millonarios y no hay nada malo en eso. Y hay personas que dicen, no, yo quiero vivir en una cabaña junto a un lago y quiero tener sesiones de coaching pocas y quiero escribir libros. Poca madre, haz eso. Y hay personas que dicen, no, no manches, yo quiero tener unos grupos de mujeres y crear una hermandad y una comunidad hermosa y no sé qué, y pasar mucho tiempo con mis hijos en mi casa. Dale, o sea, the sky's the limit, porque en este tipo de profesión hay mucha transparencia. Lo que quieres es válido, no es bueno ni malo, mucho ni poco. Lo que quieres es lo que quieres. Y el cómo lograrlo implica que tú te sanes, es el camino más rápido para manifestar lo que tú quieres. Porque eso te genera varios principios, ¿no? Un principio de Sherpa que lo van a encontrar en la plataforma es, lo más espiritual que puedes hacer es querer. No querer mucho, no querer poco, no querer algo en específico, es querer lo que tú quieres, porque eso te reta a que si de veras quieres lo que dices que quieres, te vas a transformar en la persona que lo tiene. Y ese es el único camino de obtenerlo. Tú tienes primero que ser el coach que tiene agenda llena antes de que tengas agenda llena, para que la tengas, ¿cierto? Yo sé que esto es como un trabalengua, ¿no? Es la gran dicotomía de la manifestación. ¿Cómo? Esther, yo toda mi vida he creído que para sentirme abundante tengo que tener dinero porque luego el dinero me hace sentirme abundante. No, porque entonces me vuelvo esclava del dinero para poder sentir eso. Y si no hay dinero, me dejo de sentir abundante. Si hay dinero, me siento abundante, pero si no hay, otra vez ya no. No, yo encuentro autonomía en la energía que mi cuerpo habita. Y entonces me doy cuenta que yo puedo sentirme como quiero sentirme y luego el mundo se sincroniza creándome una realidad que refleja mi estado emocional interno. Y entonces ahí hay una gran belleza. Esto en mis inicios me dejó así. ¿Qué? Nadie nunca me había dicho eso. ¿What? ¿No? Pero entró a mí como, entró a mí aceitado. Como que dije, ¿qué pedo que nadie me lo había dicho antes? Pero eh, pero lo recibí. O sea, lo recibí y dice, me resuena verdad, güey. Suena a locura, pero una locura verdadera. Y así quiero vivir mi vida a partir de ahora. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Disfruté muchísimo hacer este recuento de mi historia. Espero que te animes y tú también hagas el recuento de la tuya. La última década de tu vida. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste? ¿Qué tropezones hubo? ¿Qué aprendizajes pasaste? ¿Qué grandes manifestaciones creaste? Estoy segura que hacer este recuento va a ser de gran expansión para que te des cuenta que todo tiene sentido cuando lo vemos en introspectiva. Y eso nos puede dar mucho ánimo para que cuando estamos viviendo situaciones complejas en el presente, nos anclemos a la confianza y a la paz que nos da saber que un día todo tendrá sentido y que por ahora lo único que tengo que hacer es ser fiel al proceso, estar en el aquí y el ahora y ir un paso tras otro. ¿Sale? Bueno, yo te mando un beso enorme. Soy Esther Iturralde y este fue un episodio más de Mi Medicina Podcast.